Muy bien. Vamos entonces con el asunto que vamos a terminar lo que habíamos iniciado la clase anterior y vamos a ver algo sobre los defectos de nuestro Señor. Eso puede escandalizar. Y de pronto alguien se va a escandalizar, pero vamos a hablar de los defectos. A ver, ¿cómo vamos a definir defectos en el contexto de la encarnación y cómo eso se asocia a la humanidad santísima que asume la segunda persona de la Santísima Trinidad? Pero antes de eso, estábamos aquí contemplando unos versos del padre Carlos Sauvé, citado por el padre Rollo Marín, al respecto de la contemplación de Nuestra Señora con el niño Jesús en sus brazos. ¿Recuerdan? Una mirada en el portal de Belén, la mirada de Nuestra Señora, etcétera, etcétera. Yo voy a apagar por acá esto. Dice entonces el padre Sauvé. eh, listo, listo. Dice el padre Sauvé. Ella hacía cuanto quería con aquel rostro divino, podía estrecharle contra el suyo con toda la libertad del amor maternal, podía cubrir de besos aquellos labios que han de pronunciar la sentencia de todos los hombres, podía contemplarle a su sabor, a su gusto, a su deseo, durante el sueño o la vigilia, hasta que lo hubo grabado en su memoria. ¿Se acuerda que esto lo comentamos? De tal manera Nuestra Señora vivía en una permanente contemplación de nuestro Señor Jesucristo, que su naturaleza humana, su memoria, estaba totalmente unida a esa imagen del Verbo encarnado. Uy, ¿qué pasó? Esto se va, no sé por qué se va. Ahí. Está Mm. todo bien, profesor. Está todo bien. Cuando el Eterno tenía hambre, esta carita buscaba su pecho y descansaba en él. María enjugaba las lágrimas que resbalaban por las mejillas infantiles de la beatitud increada. Entonces, si ven que usted, hay una serie como de contrastes o de contrarios armónicos en esa naturaleza que asume la segunda persona de la Santísima Trinidad. Porque, eh, obviamente, viendo un niño y un niño cualquiera, uno percibe la inocencia. La inocencia marca profundamente la apariencia, el rostro, el cuerpecito, las lágrimas, el hecho de llorar en un niño, en un bebé, está directamente relacionado con lo que significa la inocencia, fragilidad, debilidad, ternura, todo eso está ahí. Y eso que es natural en una criatura recién nacida, pues también se evidenciaba en nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué digo que contrarios o contrastes armónicos? Porque era esa debilidad que se manifiesta, por ejemplo, en la tierra, en la ternura de la piel del niño Dios, pero también es la palabra hecha carne y de la cual todas las cosas tienen una relación o tienen una relación con todo lo creado de manera especial. La mirada de ese niño, que en el fondo va a ser la mirada de un juez, claro, aquel que nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Los brazos de ese niño, que son los que van a recoger los frutos del apostolado con todos esos discípulos, hombres y mujeres que se acercan al mensaje del Evangelio en la iglesia naciente. O sea, es un niño, es una criaturita de nada, por decirlo, ¿cierto? De alguna manera de ternura y de pequeñez que contrasta con lo que hay ahí de grandioso, que es Dios. O sea, Dios hizo el milagro tan espectacular de poder asumir la naturaleza humana y manifestar toda su grandeza en ese niño, o sea, que a la vez siendo niño era grandioso por inocencia, era grandioso por pureza, etcétera, etcétera. No sé esto por qué se salta. Bueno, muchas veces lavó ese rostro en el agua de la fuente y la preciosísima sangre venía a sonrosarlo, atraída por el frescor del agua, por el suave frotamiento de la mano maternal.
y le ponía 1000 veces más hermoso. Un día debía descansar pálido, un día debía descansar pálido, manchado de sangre y sin vida, sobre sus rodillas, al tiempo que repetía por última vez en el Calvario todos los servicios tan tristemente trocados que en días felices le había prestado en Belén. Todas esas caricias, esas ternuras, esas atenciones que en Belén Nuestra Señora le dispensaba, a ver, esto aquí se fue. Le dispensaba al niño Dios, después se los dispensó al hombre Dios en la madurez, una vez estaba cerca ya de la muerte o cuando había pasado ya su muerte en la cruz, cuando en el regazo de Nuestra Señora queda el cuerpo ya sin vida, pero unido a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Las manifestaciones de cariño, de amor, de ternura para con esa inocencia que está ahí depositada en sus brazos. No que la inocencia depositada en los brazos al final de la vida de nuestro Señor haya cambiado, se haya manchado, ni más faltaba. Antes más se manifestaba la inocencia de nuestro Señor. Eso es muy bonito contemplarlo. Naturalmente hablando, para una criatura común, que un niño que nace en la familia y todo, pues la fisionomía se va alejando un poco de esa ternura pueril del recién nacido, porque asume unas características, digamos, maduras, adolescencia, juventud, madurez, etcétera y tal. Pero nuestro Señor siempre se mantenía esa lozanía de la inocencia, porque es que Él no solamente es inocente, Él es la inocencia. Entonces, a pesar de que su cuerpo iba desarrollándose como se desarrolla el cuerpo humano naturalmente, pues tiene unos rasgos diferentes a los 20 años de los que puede tener un niño. Los trazos más amplios, pómulos, bueno, toda una serie de características físicas. Pero no por eso nuestro Señor dejaba de manifestarse la inocencia. Entonces, manifestaciones de nuestra Señora al inicio de la vida que se conservan y se explicitan de manera espléndida y maravillosa ya al final de la vida. Dice el padre Sauvé, por manera que vos, oh Sacratísima Virgen, asististeis atenta y extasiada al desarrollo de la hermosura de Jesús y no os acostumbrabais a ese espectáculo tan interesante para vuestro corazón. Un corazón soberanamente perspicaz, porque erais purísima y amantísima, hallabais en él encantos siempre nuevos. Entonces, como ustedes, yo les cuento que cuando yo tuve la gracia y la bendición de estudiar filosofía y teología en Brasil, nosotros hacíamos unos viajes muy regulares a la costa, a la playa de Brasil. Había una isla, íbamos a esa isla, nadábamos alrededor de 4 o 5 horas el sábado, 4 o 5 horas el domingo y en la noche o el lunes en la madrugada regresábamos otra vez a Sao Paulo a continuar los estudios y tal. Y, y en las mañanas del sábado o en la mañana del domingo, uno observaba el amanecer, que se veía el amanecer ahí, y era una cosa espectacular. O sea, si yo tuviera aquí como mostrarles a ustedes las fotografías o los videos que se grababan, siempre era un panorama diferente. ¿No? Es que es el mismo sol, podrían ser las mismas nubes, no siempre las nubes tenían algo para decir. En el sol, la tonalidad del sol era diferente, la ubicación aquí de esta nube, el clima que había, en fin, eran mil cosas. Nosotros rezábamos el rosario en la madrugada. Cuando estaba amaneciendo, rezábamos el rosario viendo el amanecer, o sea, ahí en la playa. Y, y todos los días, o sea, uno no puede decir, no porque ha sido yo, cualquiera que haga ese mismo ejercicio todos los días del año, toda su vida, frente al mar, nunca va a encontrar un panorama igual, siempre es diferente. Y si se sienta ahí con un trípode y toma unas fotografías, pues las fotografías le van a salir totalmente diferentes durante toda la vida, todos los días. Si se sienta a pintar en un caballete, con mayor razón le van a salir pinturas totalmente diferentes durante toda la vida.
guardadas las infinitas proporciones, lo que había de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se manifestaba en nuestro Señor día a día, era maravilloso, siempre una faceta diferente. Y Nuestra Señora, por su propia naturaleza también purísima, excelente, santísima, siempre lograba ver una maravilla nueva en nuestro Señor Jesucristo, siempre. Siempre había un detalle que la encantaba, que la maravillaba, que la entusiasmaba, que la elevaba, que la extasiaba. Siempre, siempre encantos nuevos encontraba Nuestra Señora en nuestro Señor Jesucristo. El alma pura y que ama al divino niño se complace como vos en contemplarle en sus diferentes misterios. Y es un ejercicio que nosotros debemos de hacer. Contemplar a nuestro Señor Jesucristo leyendo libros de piedad, viendo pinturas, iconografía especial sobre nuestro Señor, sobre la Santísima Virgen, sobre los santos, sobre los ángeles. No sé, se consigue usted un álbum del Museo del Prado en Madrid. Hay cientos de imágenes religiosas maravillosas, hay pinturas desde el siglo, no sé, 12, 13. Todas esas maravillas, usted va viendo las pinturas de Nuestra Señora y se va imaginando los diferentes aspectos de temperamento inclusive de Nuestra Señora, de las bondades que Nuestra Señora derrama en cada vocación, y aquí Nuestra Señora del Carmen, aquí la Virgen Inmaculada, aquí siempre un panorama diferente. Ningún espectáculo le interesa tanto como este. Nuestra Señora nada le entusiasmaba, le llenaba tanto como contemplar al niño. La vista de Jesús no es por ventura el cielo. Claro, ver a nuestro Señor Jesucristo es el mejor adelanto del cielo que tuvieron sus contemporáneos. Por eso Nuestra Señora moría de ganas, de deseos ardientes. Una vez Nuestro Señor sube a los cielos, de irse al cielo. Para ella como que pierde el sentido de alguna manera estar acá. Sin embargo, es Dios quien la llama y se la lleva a los cielos porque, como bien dicen muchos santos, el, el cielo era lo más proporcionado para la grandeza de la santidad de Nuestra Señora. Creció tanto, 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 tanto que Nuestra Señora tuvo que pasar a la vida eterna, pero porque estaba llenísima de amor. Continúa el padre Saubé. No puede permitirse respecto de él todas vuestras santas familiaridades, todas vuestras caricias, pero por lo menos le puede estudiar nosotros, pues, con respecto a nosotros. Le podemos estudiar, le podemos admirar y le podemos amar. Si me canso a las veces de mirar a Jesús, de contemplar su sagrado rostro y la santísima alma y la divinidad que en él se me revela, es porque no soy bastante amoroso ni bastante puro. Nuestra Señora, que sí es bastante pura y bastante amorosa, nunca se cansó. Yo puedo cansarme inclusive viendo un paisaje. Un día, no sé, nosotros cambiábamos el plan en Brasil porque ya pues era como que otra vez vamos a ir al mar, pues aunque maravilloso, nadar para nosotros era espectacular. Además que practicábamos el canto nadando y bueno, en fin, ¿por qué no nos vamos a un cerro, caminemos un cerro, vamos a un río, no sé? Claro, hay un cierto deseo de variar que sí, se banaliza, esa belleza se banaliza. Con Nuestra Señora nunca pasó eso con respecto a Nuestra Señora. Nunca ella banalizó, nunca se acostumbró. Es que ella no tenía cómo acostumbrarse por ella ser tan perfecta en su naturaleza. Nunca se acostumbró a nuestro Señor. Para ella siempre era una novedad nuestro Señor Jesucristo. Ahora terminamos con este pedido a manera a manera de sermón, de oración del Padre Carlos Saubé, perdón. Dice el plantad Virgen María la pureza y el amor en mi corazón para que mi mayor felicidad sea hallarme en presencia de vuestro Hijo, el más hermoso de los hijos de los hombres. Oiga, de aquí miren esto, lo voy a poner bien grande, tomen foto lo que quieran. ¿Qué dice ahí? Por Dios, los defectos de nuestro Señor Jesucristo, por Dios. ¿Qué va a pasar aquí? Padre Rollo Marín es impresionante, además no es de cabeza propia, está fundamentado en la doctrina de la Iglesia y sobre todo Santo Tomás de Aquino le da mucha fuerza a estos argumentos, ¿está bien? Él mismo dice aquí de entrada que pueden escandalizar a cualquier lector que
oído que ignore cuál es el verdadero sentido del texto, ¿no? Porque miren, esto de entrada es muy importante definirlo. Hay dos tipos de defectos, ¿no? Unos que van a dejar en claro o me van a evidenciar que en el que los posee hay un desorden moral. Ese desorden moral es fruto de una voluntad culpable, desordenada o culpable. O sea, cualquier acción inmoral que se realiza es causa de ¿qué? De un ejercicio errado o equivocado de la voluntad. Es con el ejercicio de la voluntad que yo hago algo que es moral o es inmoral, ¿sí? Que atenta contra la moral. Es el uso de mi voluntad, el ejercicio más bien de mi voluntad, ¿sí? Entonces, eh, de este tipo de desorden, la voluntad desordenada y la voluntad culpable, nuestro Señor no tuvo ese tipo de efectos. Imposible pensar eso, porque estamos hablando de la voluntad de la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Está bien? Pero si hay otros defectos, ¿y de qué defectos vamos a hablar aquí? Vamos a poner unas dificultades y después viene Santo Tomás de Aquino y concluye de una manera impresionante. A ver, si ustedes, yo creo que ahí están viendo muy bien. Hay unos defectos en cuanto al orden físico o psicológico. ¿Está bien? Como por ejemplo, y vamos a entender por qué el dolor, por qué el hambre, por qué el cansancio son defectos. Claro, piensen ustedes en lo que el pecado original trajo para el hombre como consecuencia. ¿Está bien? Pero tener hambre o tener dolor no significa que yo tengo un defecto moral. No, para nada. Yo puedo decir, Camilo Gálvez tiene naturalmente hambre. Le dio naturalmente un dolor porque se golpeó. Trabajó mucho, naturalmente va a estar cansado. ¿Está bien? Entonces, el dolor, que aquí el dolor es físico, el sufrimiento es espiritual. ¿Está bien? Entonces, para que distingamos, por ejemplo, un animal, digamos que aplicaría yo mal el concepto de sufrimiento a un animal. El animal no sufre, porque el animal no conoce intelectualmente. Él no puede sufrir. Lo que el animal, em, lo que el animal percibe o manifiesta es dolor, pero no sufrimiento. El sufrimiento trae consigo una serie de elementos ya morales, espirituales o intelectuales. ¿Sí? Yo puedo sufrir mucho porque me acordé de una maldad que cometí. Y el dolor está más asociado a lo físico. ¿Sí? Entonces, repito, otro tipo de defectos, vamos a ver del orden físico o del orden psicológico. Verbo y gracia, el hambre, la sed, el dolor, el cansancio, etcétera, que no involucran para nada lo que significa una deformidad moral. ¿Está bien? Y por el contrario, esos defectos de orden físico o psicológico que eran convenientes que nuestro Señor los tuviera. ¿Por qué? Porque van completamente alineados a lo que significa la encarnación y la redención del mundo. ¿Cómo nuestro Señor morir? ¿Cómo nuestro Señor sufrir si nuestro Señor Jesucristo no tuvo esos defectos físicos o psicológicos? Por ejemplo, la soledad. Bueno, más adelante lo vamos a ver, no me voy a adelantar. Yo creo que aquí nos van a ir dos clases. ¿Está bien? Eh, entonces, en cuanto son dos los defectos que se pueden tener, ¿cierto? Esos defectos morales o del uso desequilibrado, deformado, malintencionado de la voluntad, que tiene una consecuencia inmoral, ese es un tipo de defecto. Y el otro defecto son del orden físico o psicológico. De estos sí que tuvo nuestro Señor. ¿En orden a qué? O sea, en función de que nuestro Señor los tuvo, en función de la encarnación y la redención del género humano. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ver los defectos del cuerpo.
aquí entra Santo Tomás de Aquino con la luz que tiene al respecto de la encarnación. Y si mal no estoy, aquí está en la segunda a terza. Suma teológica, 3, 14, 1, 4. Artículos 1 al 4. Dice Santo Tomás de Aquino, miren la conclusión que él saca. Defectos. Entonces ya queda claro lo de los defectos. Porque ya están Todo bien, activados. sin ver la pantalla. Hay dos tipos de defecto, del orden moral o del orden físico y psicológico. Del orden moral o del orden físico o psicológico. ¿De cuál de esos defectos o cuáles de esos dos defectos asumió nuestro Señor Jesucristo en función de la encarnación y de la redención del género humano? Son dos defectos, dos tipos de defectos que hay. Los del orden moral, que es por un mal uso de la voluntad, que tiene una consecuencia inmoral, y los que tienen una génesis física o psicológica, o una dimensión física y psicológica. Podría ser que tuvo hambre, sed, sintió dolor. ¿Eso es de qué orden? Ahí ¿Podrían le están ser eso ayudando. los físicos? A Evangelina Moral le no. están ayudando. A ver, Evangelina, ¿confirma o No, no? no, Moral. estaba esperando que terminaras de preguntar, porque me siento en el examen de filosofía del viernes. A ver. Moral no. Seguro que moral no. No, porque Jesucristo moral no. Eh, pero Entonces, bueno, que sí, distingamos, miren que ahí aprendemos a distinguir en el hombre, o sea, en nosotros se dan esas dos dimensiones. Esa dimensión moral o esa dimensión física y psicológica. Son las dos dimensiones en las cuales nosotros podemos manifestar los defectos propios de la naturaleza humana. Entonces, los morales ya está clarísimo que nuestro Señor no tuvo, ni tiene, ni tendrá defectos morales jamás, porque sería contrario a su persona divina. exacto. Porque esos morales están conectados más a la persona que a la naturaleza. ¿Está bien? Yo puedo estar en estado vegetativo y puedo cometer un mal moral. ¿Sí? Porque está más ligado a qué? A la esencia de la persona humana más que al cuerpo. Ahora, los otros defectos son defectos físicos o psicológicos. Entonces, de eso sí tuvo nuestro Señor, Evangelita. De eso sí. ¿Como cuáles? Ejemplos. Dos ejemplos. Sufrimiento seguro porque lloró al morir su amigo. Perfecto. ¿Qué otro? Em, a ver, ¿qué otro? Y le hubieran Para dado no. después de haber Sí, subido al monte de los olivos, sí. sed, Tristeza, profesor. tristeza, psicológico, claro que sí. Tuvo Puede ser Dolor. tristeza, dio lástima, tristeza, la Turbación, ira. turbación, turbación, duda, duda, pero duda miedo. en qué sentido duda, Sintió No soledad sé duda, también. no sé duda, pero Miedo. sí miedo. miedo. Ira. Ira cuando estaban los vendedores en la puerta del templo. Pero esa ira hay que considerar de la siguiente manera. Santo Tomás lo define como una pasión, es una pasión indiferente. Cuando la ira tiene una génesis desordenada, es desordenada. Pero la génesis de la ira de nuestro Señor era por el celo de la casa de Dios que me consume. O sea, en el fondo, amor de Dios. ¿Sí? Porque no ira como vicio, porque si no sería contrario a una virtud. Claro, porque es una pasión indiferente. Depende del uso que se le da, es como el uso de las criaturas. Entonces, vamos a ir viendo varios defectos así en esa línea que son propios de la naturaleza humana, inclusive ligados al pecado original, ¿no? Porque en el hombre, en la naturaleza humana se presentan por el pecado original y que nuestro Señor quiso asumirlos porque era conveniente para la redención del género humano y para la encarnación del Verbo. ¿Está bien? Profesor Camilo, Sí. ¿por qué decimos ira en lugar de que hubo un momento nada más de coraje? Pues, podría de pronto confundirse a nivel conceptual.
Pero cuando Santo Tomás de Aquino habla de las pasiones, habla de la pasión irascible, ¿cierto? Ujú. Como les decía, es indiferente. O sea, no es un ataque de ira, ¿no? ¿No? A veces nosotros asociamos la ira a todo lo que es desequilibrado o desenfrenado. En nuestro Señor no lo podemos leer así. Inclusive yo puedo tener eh, una reacción unida a la virtud de la justicia que me hace levantarme con furor contra el mal. Miren cómo se relaciona eso con la ira, pero yo digo, uy, con la ira, a veces los conceptos pueden estar un poco, digamos, la definición en el castellano podría estar un poco ligado al desorden, pero en nuestro Señor jamás. El celo de tu casa me consume, Señor. Y nuestro Señor se llenó de una ira, santa ira, ¿no? Bueno, seguimos entonces, muy bien, muchísimas gracias. Irma, Evangelina, ahí está, yo creo que está muy claro, muchísimas gracias, de verdad. Y es que esto tiene que quedar muy claro porque ahí nos vamos haciendo una idea de el conjunto de virtudes de nuestro Señor, la presencia de características propias del ser humano, digamos, común, porque a quien que haga parte del común no le da hambre, a quien que haga parte del común no le da el cansancio o no siente cansancio, todos nosotros. Entonces, por eso es que Santo Tomás va a decir acá, eh, en la tercia de la Suma Teológica, va a decir, fue muy conveniente que el Verbo Divino asumiera la naturaleza humana con algunas deficiencias corporales, oído. Entonces ya aquí hay algo que de alguna manera atenúa la definición inicial, pero no la deja de lado. Es un defecto, sí, pero es más preciso cuando Santo Tomás acuña el término en la encarnación del Verbo y nos habla de deficiencias corporales. Entonces es el mismo Santo Tomás que nos va a dar tres razones principales por las cuales nuestro Señor asume esas debilidades o esas deficiencias humanas. Dice, primero, porque, entonces miren, aquí está la primera, clarísima de Santo Tomás de Aquino. Dice él, el Hijo de Dios vino al mundo para satisfacer por el pecado del género humano. Entonces explica Santo Tomás y se va a justificar en Pablo cuando le escribe a los romanos y en el profeta Isaías en el capítulo 53 dice, vino entonces el Hijo de Dios, la segunda persona, viene al mundo para satisfacer por el pecado del género humano. O sea, Él viene a pagarle al Padre por el pecado del género humano, a satisfacer. Y dice entonces él, Santo Tomás, y uno satisface por el pecado del otro cuando carga sobre sí la pena merecida por el pecado del otro. Entonces es una de las razones. Por eso él quiso asumir varias deficiencias, como bien lo dice aquí, corporales. ¿Por qué? Porque lo hace más semejante a la naturaleza humana del que pecó. Pero los defectos corporales de que hablamos, muerte, hambre, sed, son pena del pecado, son introducidos en el mundo a causa de qué? Del pecado de Adán y Eva. San Pablo lo dice clarísimo en el capítulo 5, versículo 12. Por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Es pues, y aquí lo va a ligar a la encarnación, es pues conforme con el fin de la encarnación que asumiese por nosotros las penalidades de nuestra carne, como lo dice Isaías. Fue él, profeta Isaías, fue él ciertamente quien tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Entonces, si ven cómo escriturísticamente en el Antiguo Testamento, por boca del profeta Isaías, y podríamos citar otros textos aquí, que no es el caso, está ya considerado que nuestro Señor Jesucristo asumía nuestras enfermedades y nuestros dolores. ¿Eso está asociado con qué? Con lo que la teología va a desarrollar y le va a dar el nombre de las deficiencias humanas asumidas por nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad que asume la naturaleza humana. ¿Listo? Esa es la primera razón. Vino al mundo para satisfacer el pecado del género humano, entonces asumió dolores
y enfermedades de ese género humano, de nosotros. Y el segundo, para basar nuestra fe en la encarnación. ¿Cómo así? Santo Tomás también toma en consideración a Pablo y a Juan. Cuando escribe a los Filipenses, y Juan en el capítulo 20 va a decir, es Santo Tomás de Aquino. En efecto, la naturaleza humana nos es conocida a través de sus debilidades y defectos. Si pues Cristo hubiese asumido una naturaleza humana despojada de tales, ¿qué será aquí? No sé, me pierdo, ¿qué será lo que dice aquí? De tales heridas, no. Bueno, se hubiera podido creer que no era verdadero hombre y que su carne era meramente imaginaria, como llegaron a decir los maniqueos. San Agustín, que hizo parte de la secta de los maniqueos, para ellos había un Dios del bien y un Dios del mal, pero entonces los maniqueos decían que nuestro Señor Jesucristo asumió imaginariamente una naturaleza humana, pero que no la tenía verdaderamente, ¿no? Y eso es gravísimo, eso lo definió la iglesia, lo condenó, etcétera y tal. Por eso Pablo, cuando escribe a los Filipenses, va a decir, se anonadó, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, aceptando su condición. Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 2. Igualmente, el apóstol Tomás creyó cuando vio las heridas del Señor, como lo narra Juan en su Evangelio, en el capítulo 20. Entonces, para basar nuestra fe en la encarnación, era necesario que nuestro Señor Jesucristo estuviera muy cerca de nosotros, lo más cerca de nosotros en materia de la naturaleza humana, de tal manera que asumió sobre sí nuestros dolores y sufrimientos, de tal manera se evidenciara eso que a la hora, por ejemplo, de hacer un milagro, a la hora de morir y resucitar, nuestra fe se ejercitara. Porque si fuera tan evidente que era Dios, al levantar un muerto del lecho, al limpiar la piel de un leproso, al curar a un ciego, pues todo el mundo decía, pues es que es Dios, pues, obvio. O sea, ¿qué ejercicio de fe va a hacer uno ahí? O si aparece un ángel con las alas y todo y empieza a curar a la gente. Ah, pues la fe me dice que no, la fe no, la evidencia es que yo estoy viendo que eso es un ángel y yo estoy viendo que ese es Dios. Miren cómo ilumina, miren la fuerza que tiene, miren el poder de sus brazos, miren no sé qué, no sé. No, nuestro Señor asume una naturaleza, ¿cierto? De alguna manera despojada de esas evidencias divinas y hay que hacer un ejercicio de fe. Tanto hay que hacer un ejercicio de fe para reconocer en él a Dios, oído, que muchos flaquearon por la fe y se alejaron. Lo traicionaron porque estaban débiles en materia de fe, como un Judas. Ahora hubiera sido diferente la historia si nuestro Señor se hubiera despojado de toda esa, no apariencia, sino de toda esa naturaleza humana y fuera Dios evidente. Ah, pues, ¿qué fe se va a ejercitar ahí? Entonces, asume esas deficiencias humanas para que nuestra fe se ejercite. Eso es muy importante. Entonces, primero, porque necesitaba satisfacer el pecado del género humano, entonces asume eh, deficiencias características del género humano, claro, como que un ángel como ángel se ofreciera por la redención. No, es que usted no es hombre, el que pecó fue la humanidad. O sea, entiéndanme esto pedagógicamente, nada que ver el ángel en la redención del género humano, pues necesitamos es un hombre. ¿Y qué hombre puede satisfacer a Dios? Pues que el mismo Dios asume la naturaleza humana, no hay otro hombre. Entonces, por eso es que asume tan cercana esa naturaleza humana. Lo más cercano que se podía. Él no podía asumir el pecado original. Era contrario a su persona divina. Bueno, tercer elemento para darnos ejemplo de paciencia. Entonces, termina siendo una escuela la vida de nuestro Señor. Claro, por ejemplo, cuando se enfrenta con el demonio en el desierto. Obvio que nuestro Señor no iba a pecar. Pues claro, Dios. Pero nos da ejemplo de lo que significa vencer las tentaciones. Ahora, cuando nuestro Señor se manifiesta en su vida pública,
y en su vida privada inclusive, con esas deficiencias de la naturaleza humana, dolor, hambre, sed, cansancio, etcétera, nos da un ejemplo de paciencia. ¿Delante de qué? De los sufrimientos y las debilidades humanas que él, como hombre, completamente hombre, soportó. Por eso Pablo, cuando escribe a los hebreos, va a decir, soportó tal contradicción de los pecadores contra sí mismo para que no decaigáis de ánimo rendidos por la fatiga. Él en su naturaleza humana no dio el brazo a torcer. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Miren que la naturaleza humana deficiente, los defectos de nuestro Señor Jesucristo en el orden físico y psicológico se manifiestan ahí en lo alto de la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sintió el abandono, la soledad, pero también nos dio un ejemplo de paciencia delante de ese sufrimiento. ¿Qué mayor sufrimiento que el de la cruz? ¿Qué mayor sufrimiento que el del huerto de los olivos? Etcétera, etcétera. ¿Qué mayor sufrimiento, como alguien lo recordaba ahora, que la muerte de su amigo Lázaro? Amigo, o sea, que a nosotros siempre nos han enseñado esa amistad en el buen sentido de la amistad, en el concepto más elevado y sobrenatural que existe de amistad. Nuestro Señor decirle a alguien, mi amigo, o sea, Lázaro. Nuestro Señor consideraba a Lázaro su amigo. ¿Ustedes se imaginan eso? Las conversaciones que seguro llegó a tener él con Lázaro, que no tenía con Pedro. Es que Lázaro era su amigo. Impresionante, ¿no? Es una cosa así. Bueno, él sintió contradicción en su corazón. Su sagrado corazón entró en contradicción cuando su sagrado corazón se dio cuenta que había muerto Lázaro. Pues es muy bonito. Bueno, seguimos. El tema está interesante. Defectos. Bueno, aquí hay algunas dificultades que apretar a Tomás, pero no las voy a dar acá para que no nos queden esos argumentos que de pronto son, a ver, de una profundidad que quizás no es el momento para exponerlo. ¿Está bien? Me quedo solamente con la última, porque es una respuesta a una contradicción, a un set contra en el sistema en el formato de Santo Tomás, que queda más bien como conclusión y está inspirado en la carta a los romanos. Pablo, dice Santo Tomás, las deficiencias asumidas por Cristo no entorpecieron el fin de la encarnación, antes bien lo favorecieron grandemente. Y así, aunque por ello se ocultase su divinidad, lo que les decía ahora, si ven, era una apariencia, él tenía que hacer un milagro permanente para que no quedara evidente que era Dios. Ese milagro lo dejó de hacer ¿dónde? Por ejemplo, en la transfiguración en el monte Tabor. Él como que dejó de hacer ese milagro y quedó evidente que era Dios. Y sostenía con una mano a los apóstoles, Juan, Santiago y Pedro. Y así, aunque por ello se ocultase su divinidad, por esas deficiencias asumidas, en cambio su humanidad, que es el camino para llegar a la divinidad, según las palabras de Pablo, ese acceso a Dios lo tenemos por Jesucristo, porque Él manifestando esas deficiencias humanas y diciendo quien me ve a mí o quien en el fondo, el camino para llegar al Padre soy yo, es que Él se acerca a nosotros en la naturaleza humana y nos deja claro de que por medio de Él tenemos el acceso al Padre, ¿no? Mediador. Bueno, eh, este es un principio también muy interesante, porque si bien asumió algunas deficiencias, no todas, ya dijimos que las morales no, pero de las físicas también algunas no las asumió. Claro. Imagínense nuestro Señor Jesucristo con todos los defectos corporales que tenemos nosotros. No, pues ya queda, no, ahí sí ya no. Solo las deficiencias físicas que estaban ordenadas a su misión. Otras no. ¿Está bien? Entonces no es que asumió todos los defectos físicos y psicológicos. No, no, no. Ese no vamos a ese punto, para nada. Algunos defectos. Eso hay que tenerlo muy claro. O si no empezamos a naturalizar a nuestro Señor Jesucristo de tal manera que se diluye la divinidad. No, 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 no. Entonces, ¿la tesis cuál es?
Perdón. El Verbo divino, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, la segunda persona, no asumió al encarnarse todos los defectos corporales del hombre, o físicos, o deficiencias, sino únicamente los que no envuelven ninguna deformidad moral, porque hay defectos corporales o deficiencias corporales que envuelven una deformidad moral, y ahí ya se involucra la voluntad y el error no puede estar presente en nuestro Señor. Entonces, por ejemplo, el hambre, la sed, el cansancio, el dolor y la muerte, esos no envuelven un defecto moral, perdón, o una deformidad moral. Entonces, eso sí lo asumió nuestro Señor. Y eran convenientes, como ya dijimos en la primera parte, etc. De ninguna manera asumió los defectos que se oponen a la perfección de su ciencia y de sus gracias, tales como la ignorancia. Supone que tenía 4 conocimientos. O sea, con esos 4 conocimientos subsanaba cualquier tipo de ignorancia que se pudiera tener en la naturaleza humana. No la tuvo, ni la tiene. Inclinación al mal, concupiscencia, menos aún. ¿Qué tal nuestro Señor con concupiscencia? Por eso es que la derrota del demonio en el desierto a partir de las tentaciones estaba cantada, porque nuestro Señor no iba a caer. Sabiduría encarnada, y además de eso, sin pecado original y sin inclinación al mal, no iba a caer. Pero Él quiso estar presente en esa lucha para dejarnos la bandera de la victoria ya clavada en el campo de batalla. Si nosotros triunfamos sobre las tentaciones es porque nuestro Señor triunfó. Es la fuerza que Él ya compró para nosotros. Bueno, ni inclinación al mal ni la dificultad para hacer el bien. Tampoco los que son debidos a causas particulares que solo se dan algunos hombres, como las enfermedades corporales. Claro, porque eso ya es fruto de un defecto, es como ¿se acuerdan que lo contemplamos en alguna clase anterior? La vejez es una enfermedad, claro, porque el cuerpo empieza a perder energía, empieza a degenerarse, degradarse en diferentes sentidos, fisiológicamente hablando. Eh, las neuronas por un lado, unas células por otras, el cabello aquí, los órganos empiezan a ser más deficientes porque envejecen, pierden energía. Bueno, en fin, se deterioran. De ninguna manera eso estaba ligado a nuestro sol porque no existía eso. Bueno, ahora, él asume voluntariamente esas deficiencias. ¿Por qué? Por amor nuestro y en orden a la encarnación, como decíamos ahora, ya que por la perfección infinita de su alma no le eran en modo alguno propios. Eso también es muy importante. Alma perfecta, le conviene un cuerpo perfecto. El cuerpo era perfecto. Sin embargo, asume unas deficiencias en función de qué, de la misión que tiene. Bueno, pasamos aquí, vámonos. Otros detalles más sobre los defectos. No ocurre aquí. Ya. Defectos del alma. Tanto Tomás, cuando habla de esta materia, él se extiende generosamente. Porque, claro, analizar lo físico es de alguna manera más fácil que analizar lo espiritual en nuestro Señor. Es entrar en un terreno mucho más grave. Y Santo Tomás tiene, en este sentido, tiene 10 artículos. En 10 artículos, Santo Tomás de Aquino define toda la cuestión relacionada con los defectos morales en nuestro ser, los defectos en el alma. Por ejemplo, nunca hubo sombra de pecado. Pero uno diría, bueno, es obvio. Bueno, miremoslo. Pues es obvio, pero tenemos fe, está muy bien. Prueba, la Sagrada Escritura lo dice, y de diferentes maneras, profeta Daniel, Juan, Isaías, Pablo. Bueno, vámonos a ver algunos. Por ejemplo, Daniel, ¿qué nos dice? Daniel nos dice, alude
cuando profetiza las 70 semanas, el vaticinio de las 70 semanas de años en las cuales va a venir el Mesías, el Salvador, habla de la santidad santísima. Eso ya da una categoría que uno dice, pues, pecado ahí, mal, obvio, ahí no cabe, ¿no? Pablo dice, santo, Pablo cuando escribe a los hebreos, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y más alto que los cielos. Cuando habla del pontífice, recuerden que pontífice, pontifex, constructor de puentes, el puente entre la tierra y la eternidad es nuestro Señor Jesucristo. Pontífice por excelencia. De ahí que viene el nombre del Papa. Pontífice viene de ahí. Él es entonces el puente entre la tierra y nuestro Señor Jesucristo. Es el vicario de Cristo. Entonces Pablo lo dice clarísimo, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y más alto que los cielos. Pedro va a decir, en él no hubo pecado y en su boca no se halló engaño. El mismo nuestro Señor lo dice en Juan, capítulo 8, versículo 46. ¿Quién de vosotros me arguirá de pecado? O sea, ¿qué hay para encontrar de pecado, señalar pecado en nuestro Señor? Nadie. Entonces, la escritura lo confirma. Después el magisterio de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos escritura, magisterio y tradición. La iglesia ha definido la doctrina y aquí lo que dijo en el concilio de Éfeso. Si alguno dice que también por sí mismo se ofreció como ofrenda o más bien por nosotros solos, el que no conoció el pecado sea anatema. O sea, está fuera de la iglesia. ¿Que hay pecado en nosotros? No, no conoció el pecado. Y en el concilio florentino, esa D es de Dessinger. Recuerdo, yo creo que hablamos alguna vez de él, alemán. Él escribió un compendio, hace ya poco más de un siglo, un compendio sobre toda la doctrina de la iglesia, toda la doctrina de los concilios. Entonces, por eso la D aparece ahí con el numeral donde encontramos los concilios. Y el concilio florentino nos va a decir a nosotros que Jesucristo, concebido, nació y murió sin pecado, definido pues, entonces por el magisterio de la iglesia. Ahora, hay una razón teológica y hay unos argumentos muy claros. Aquí vamos a dar solamente 3. Esa perfección del alma de nuestro Señor, espiritual de nuestro Señor Jesucristo, lo exige así la encarnación. ¿Por qué? Porque el fin de la encarnación es destruir el pecado. Entonces, ¿cómo destruir el pecado si hay pecado en él? Incongruente. Segundo, la santidad infinita de Jesucristo es incompatible con el pecado. Son dos cosas que no pueden coexistir. El bien con el mal. O sea, eso de un vaso medio envenenado, no. El vaso de jugo está envenenado. Otra cosa es la dosis de veneno, pero está envenenado. Y un vaso de agua, o es puro o no es puro. Es que está más o menos sucia el agua, no está pura. Así de sencillo. Entonces, en nuestro Señor también, la santidad infinita de nuestro Señor Jesucristo es incompatible con cualquier mancha de pecado. Y tercero, nuestro Señor Jesucristo dio ejemplo de todas las virtudes. Todas. Piense usted en cualquier virtud, teologales, cardinales. Fe, esperanza, caridad, templanza, justicia, prudencia, fortaleza. 7. De ahí saqué otras 45 virtudes. ¿Qué virtud no brilló en nuestro Señor? Ahora, Santo Tomás va a poner una dificultad, porque nos dice Pablo que en la segunda de los Corintios, esta está fuerte. Santo Tomás, es muy interesante porque Santo Tomás va a buscar argumentos como para él darse en la misma cabeza. Y eso es muy interesante. Miren este argumento que pone de los Corintios. Ay, se me fue. Trato de marcar aquí. Dice Pablo a los Corintios, a quien no conoció el pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. Si Pablo dice esto, en Jesús hubo pecado. Pablo lo está diciendo. O sea, mire, esto podría coger un hereje o un protestante cualquiera por ahí, tomar este texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21 y decir, vean, Jesús hubo pecado. Vamos a ver, el mismo Santo Tomás responde. San Pablo no dice eso en el sentido de que nuestro Señor Jesucristo se convirtiera en pecado o que tuviera pecado de alguna manera. ¿En qué sentido lo hizo? En que Él se hizo víctima por el pecado. Él se hace pecado.
O sea, él se hace víctima por el pecado. En ese mismo sentido, Isaías en el capítulo 53 va a decir, Yahvé cargó sobre él la iniquidad, o sea, el pecado, el mal, el error de todos nosotros. Entonces miren lo que dice Isaías. Dice que Yahvé cargó sobre él, Yahvé cargó sobre él la iniquidad, sinónimo de lo que es el pecado. En efecto, ¿qué quiere decir? Que lo entregó como víctima por los pecados de los hombres. Mire que es una profecía de Isaías con respecto a nuestro Señor, que Él carga con nuestros pecados. Como cargó con la cruz, carga con nuestros pecados. Y también puede entenderse, además de esta primera exégesis, hay una segunda que también se puede entender, que el texto le hizo el pecado en cuanto le dio una carne semejante a la del pecado. Como dice el mismo Pablo, asumió un cuerpo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Pero ese cuerpo que asumió es pasible y mortal. O sea, podía sufrir dolor y morir. Y eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque era conveniente para la redención del género humano. Entonces recuerden eso. Asume deficiencias físicas o psicológicas en función de qué, algunas, ¿no? En función de qué, de la conveniencia que tiene para la encarnación y para la redención del género humano. Bueno. Bueno, aquí están yo diría que podemos pasar por encima de eso. El fomes peccati es la inclinación natural que tiene el hombre al pecado. En nuestro Señor no hubo, ¿no? Eso es un desorden fruto del pecado original, pero bueno, no voy a citar las pruebas porque digamos que eso es más... mm, eh, por una condena por aquí del concilio de Constantinopla al segundo concilio. El primer concilio de Constantinopla fue en el siglo IV. El concilio segundo de Constantinopla anatematizó, o sea, sacó de la iglesia, declaró hereje. ¿A quién? A Teodoro y a su doctrina, porque él se atrevió a decir que nuestro Jesucristo sufrió las molestias de las pasiones del alma y los deseos de la carne, o sea que sintió la fomis peccatis, o sea, el pecado original, pues la concupiscencia. ¿Cómo decir eso? Pues, la iglesia lo condenó es porque lo contrario es lo verdadero. Bueno, ¿qué otras más? Razones teológicas, pues Cristo no tuvo pecado original, todas las virtudes en grado perfectísimo, que ya lo habíamos dicho. Y la tercera es que la unión hipostática hace imposible, la unión hipostática, la unión de la naturaleza humana con la divina, la persona divina, hace imposible que la naturaleza humana tenga desorden. Nada, no puede tener. Es incompatible esa unión hipostática. Entonces, razón teológica es. Y terminamos con esta. Porque aquí es psicológica. Esta, por ejemplo, de la ignorancia. Podría ser esa ligada a la psicológica, una de las deficiencias psicológicas. Entonces, ¿la asumió o no? Hubo ignorancia en nuestro Señor. En nuestro Señor no se dio absolutamente ninguna ignorancia privativa. Suma teológica, Santo Tomás de Aquino, en el artículo 3. Esta es la suma en la 1, en la 1 prima segunda también lo trata. Bueno, entonces hay dos clases de ignorancia. Tenemos la ignorancia negativa, una, y la ignorancia privativa, dos. Y en nuestro Señor Jesucristo la que no hubo fue la privativa. Bueno, y la negativa, porque sí, se refiere a cosas que el sujeto que la posee no tiene obligación de saber. Por ejemplo, mi ignorancia negativa puede ser la arquitectura. Yo no tengo necesidad de saber de arquitectura. Pues, ¿para qué? Mi vida será tanto o igual de agradable a Dios si yo sé o no sé de arquitectura. ¿Me entienden? Es una ignorancia negativa.
Ahora, la privativa se refiere a cosas que el sujeto, o sea, yo, debería de saber. ¿Por qué? Porque es mi vocación. Yo inclusive cometo un pecado ético, el hecho, yo siendo médico, cometo una falta grave. Inclusive puede ser una falta moral cuando yo como médico no me actualizo de lo que la medicina ha ido avanzando, porque yo no voy a poder ejercer de una mejor manera mi ejercicio de médico. Eso es una ignorancia que privativa y puede ser grave. Puedo dejar yo de salvar a alguien la vida o de mejorarle las condiciones de vida simplemente porque yo soy un médico perezoso que no estudia y no se actualiza y no me di cuenta que ahora están vendiendo la píldora tal para ayudar en tal caso de una deficiencia corporal que se tiene. Eso es gravísimo. ¿Está bien? Entonces, negativa y privativa. Ahora, en nuestro Señor, ¿qué podemos ver en nuestro Señor? Entonces, no hay inconveniente propiamente en que nuestro Señor Jesucristo tuviera una especie, esto es muy importante, cada palabra es pesada y medida, y con esto voy terminando, una especie de ignorancia negativa, pero únicamente en torno a su ciencia humana o adquirida. ¿Se acuerdan que la ciencia humana o adquirida era la última? Teníamos la ciencia infusa, ciencia infusa, ciencia divina y ciencia beatífica. Divina, divina, infusa y beatífica. Y la última, la ciencia humana adquirida o experimental. Esa es la última. Por eso nuestro Señor cuando fue al templo, por la ciencia adquirida, él estaba viendo el templo, estaba conociendo el templo. Él tenía ignorancia del templo antes, porque nunca había ido al templo. Ya cuando fue al templo, dejó de tener ignorancia porque ya adquirió experimentalmente un conocimiento del templo. Pero él como Dios ya conocía el templo porque él había inspirado a los constructores del templo. ¿Está bien? Bueno, por su propia naturaleza, la ciencia adquirida o humana es gradual y progresiva. En este sentido, el Evangelio dice crecía en sabiduría. Recuerda que eso lo dice Lucas en el capítulo 2. Pero entendiendo la ignorancia en sentido privativo, no se dio en Cristo de ninguna manera. He aquí las pruebas. Entonces, esa privativa de que él debería conocer y no conoció, no, no se dio en que él, no, ninguno. Dice Pablo cuando escribe a los Colosenses, en él se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Y lo dice Lucas, ¿para qué vino al mundo? A iluminar a los que están sentados en tinieblas y sombras de muerte. O sea, no hubo ignorancia privativa en nuestro Señor. No hay, perdón. El magisterio de la Iglesia, San Pío X, condenó la doctrina de los modernistas que hablaban de la ignorancia de nuestro Señor. Y el Santo Oficio, la llamada antiguamente Santa Inquisición, rechazó la sentencia que ponía duda en la ciencia omnímoda de nuestro Señor Jesucristo. O claro, omnisciente, segunda persona de la Santísima Trinidad. Participa, tiene en esencia, la ciencia del Padre y del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, y por acá, no, yo creo que por ahora terminamos con esa para después entrar, ay, perdón, entrar en el tema de las pasiones. Para la próxima clase, entonces, para la próxima clase vamos a ver las pasiones y la moralidad de las pasiones. Yo creo que por ahí vamos a entrar a ver algo de la justicia, la ira, alguien podría decir la furia. Nuestro Señor quedó irascible o quedó furioso. Pero, ¿cuál es la palabra más acertada? Fuera de casillas cuando vio. No, fuera de casillas, eso significa, habla algo de desorden, ¿no? Entonces vamos a ir afinando los términos y los conceptos en función de lo que significa el orden propio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Aquí les doy una pista. Miren acá. ¿Sí ven? ¿Ven aquí a la derecha?
amor, odio. Bueno, lo vamos a ver después. Ay, por aquí apareció ira, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Yo creo que misión cumplida. Estudiamos un poquito, meditamos un poquito y conocimos ya algo de los defectos de nuestro Señor. Imagínense que van a decir ustedes hoy hablando aquí de los defectos de nuestro Señor Jesucristo. Ojo que no se va a escandalizar nadie por ahí, le demos bien equilibrado el concepto. Acuérdense los defectos o las deficiencias morales, por un lado, esas jamás nuestro Señor, y por el otro lado, las deficiencias físicas o psicológicas propias a la naturaleza humana y que algunas fueron asumidas por nuestro Señor. ¿Por qué? Porque estaban ordenadas, rectamente ordenadas, o sea, dirigidas a la encarnación o la redención del género humano. ¿Listo? Gloria a Dios. Terminamos Profesor. entonces por el día de hoy y vamos a hacer una oración. Sí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Ruega por nosotros los los pecadores, pecadores, ahora y en la ahora hora de nuestra y en muerte. la hora Amén. de la muerte. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón, sed la salvación del alma mía.